Hola, ¿cómo están? Yo soy Jenny Álvarez y gracias por estar una vez más en otro episodio de Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Si has estado escuchando las semanas pasadas, sabrás que hemos estado hablando de la prevención, de la detección y la intervención del uso y el abuso de drogas en nuestros hijos. Y una de estas drogas que hemos estado hablando, o de adicciones, es el alcohol, la cual solo porque es legal no quiere decir que no sea una droga. Entonces, esta semana somos parte de la Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos de AA. Esta es la edición número 26 y para esto, pues este programa es especial y es diferente porque no tengo un invitado, tengo muchos. Así que si quieres saber qué es esto del alcohol desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de intervención y trabajo social, y también tenemos un testimonio de parte de AA. Así que no te puedes ir, tráete una pluma, tráete un papel, porque a lo mejor vas a encontrar información que quieras guardar. Y comparte, llámale a las personas que creas que les puede servir este programa y diles, ponte a escucharlo, por favor. Entonces, vamos a ir con nuestro primer invitado. Él es el doctor Damián Chaverri y él tiene una especialidad en salud pública. Él estuvo en nuestro programa pasado, así que ya conocen su voz y ya conocen su cara también si lo vieron por Facebook. Eh, y vamos a hablar de esto. Primero, cuéntanos un poquito de esta semana de Compartiendo Esfuerzos y danos qué es el alcoholismo desde el punto de vista médico, por favor, Damián. Muy bien. Pues primero que nada, muchísimas gracias, Jenny, por la invitación. Es un gusto estar aquí. A todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo un poquito de esa información. Recuerden que en la sesión pasada que estuve con ustedes, les dije que el arma más poderosa es la información. Entonces, aquí vamos a tener información muy importante. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito para lo que nos escuchen, que es compartiendo esfuerzos. Compartiendo esfuerzos es una, como su nombre lo dice, es una suma de esfuerzos donde todas las instituciones, tanto médicas, como educativas y diferentes asociaciones de la comunidad se unen con la Sociedad Mexicana de AA, con la Central Mexicana de AA, para compartir el mensaje de prevención del alcohol y practicar un poquito acerca de todos los servicios que se ofrece la Central Mexicana, y que pues estos servicios están abiertos para toda la comunidad. Y no nada más AA hay aquí en México. Recordemos que AA es una asociación internacional, al igual que muchas otras instituciones que brindan su ayuda de forma internacional, ¿verdad? Entonces, compartiendo esfuerzos lleva, como tú lo comentaste, 26 años, es la edición número 26 y actualmente pues se trata de siempre elegir un tema que vaya a impactar hacia la comunidad dependiendo de muchas cosas. Ahorita sabemos que actualmente algo que nos está impactando mucho es la pandemia de COVID-19, pero en este año titulan la Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos, la epidemia del consumo de alcohol en la crisis de COVID-19. Entonces, ¿qué tanto nos está pegando la crisis de COVID-19 en el aumento del consumo de alcohol? Pues vamos a platicar un poquito acerca de eso, pero también otra de las cuestiones que les quiero decir es que el alcohol es una sustancia que está clasificada como una droga, como lo dijo Ginny, es una droga legal. Desde el punto de vista médico, hay una clasificación que usamos nosotros, que es la clasificación farmacológica. En la clasificación farmacológica, el alcohol está clasificado como una droga depresora. ¿Qué quiere decir? Que me apaga al sistema nervioso central. Muchos me dicen, bueno, ¿y cuál es el sistema nervioso central? ¿Lo que hace el sistema nervioso central? Para que papás, mamás que nos están escuchando nos entiendan, el sistema nervioso central es el que controla todo el cuerpo. Entonces, una droga depresora me va a dar a apagar o me va a dar hacia abajo todo este sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que me va a causar? Por ejemplo, me apaga lo que es
el juicio, me apaga lo que es el equilibrio, me apaga lo que es el habla. Entonces, por eso cuando vemos una persona intoxicada, es una persona que pues generalmente no tiene equilibrio, se tambalea, no tiene el equilibrio. En el habla, pues también vemos que tiene nosotros le llamamos disartria, pero es esa dificultad para articular palabras. Entonces, el pensamiento está más lento, porque acuérdense que la droga, el alcohol en este caso, me está apagando o deprimiendo mi sistema nervioso central. Y al final de cuentas, si la persona sigue consumiendo, al final de cuentas, ¿qué es lo que termina o cómo se los encuentran? Pues tirados en la calle, dormidos y todo, porque al final de cuentas me apaga todo el cerebro. Me lo empieza a apagar por partes y al final de cuentas me lo va a apagar todo. Entonces, Y también, ¿qué es? ajá, Se me ocurrió esto, porque ahorita que dijiste así, como, adelante. que te va apagando. Porque mucha gente dice, no, yo tomo alcohol y al contrario, me subo, ¿no? Así Entonces, ¿qué es es. lo primero que va apagando? Mencionaste el juicio. Ok, Ujú. sí, miren, hay dos cuestiones aquí en alcohol. Hay algo que llamamos nosotros, los especialistas, los efectos a corto plazo y los efectos a mediano y a largo plazo. Cuando empiezo a consumir alcohol, porque también muchos y esa es la cuestión, dicen, bueno, pues yo consumo alcohol, pero me pongo bien happy y yo me pongo bien feliz y yo me pongo bien alegre y me pongo a bailar y a cantar. Esos son efectos a corto plazo. ¿Cuál es el efecto principal a corto plazo? Una persona empieza a tomar alcohol. Recordar, para todos los que nos están escuchando, el alcohol se metaboliza en nuestro hígado. Nuestro hígado no puede metabolizar grandes cantidades de alcohol. Generalmente, para que se den una idea y no ponérselos así en términos médicos, el alcohol que se puede metabolizar en el hígado más o menos es lo equivalente a una lata de 325 mililitros por hora. Pero sabemos que en una fiesta, pues una lata, muchas veces la persona que consume alcohol no nada más se va a tomar una lata, entonces se toma dos, tres. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en nuestro hígado no va a tener esa capacidad de metabolizarlo a tiempo y eliminarlo como lo haría con cualquier sustancia, porque el hígado es el que metaboliza todo esto. Entonces, al no tener esa capacidad para metabolizar, se genera algo que llamamos intoxicación. Va a haber, el alcohol empieza a pasar a la sangre Ujú. y de la sangre pues empieza a los demás órganos. Principalmente llega a lo que es el cerebro primeramente. Entonces, llegando al cerebro, lo que me apaga o lo que me afecta es esta parte que tenemos aquí que se llama corteza prefrontal. De hecho, pues por eso se llama frente, porque aquí está la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal me controla lo que es el juicio, y me controla lo que son algunas emociones, me controla. Entonces, cuando me apagan el juicio, entonces a lo mejor yo soy muy tímido para bailar, yo soy muy tímido para platicar, pero ya después de que mi cuerpo no, ya tiene alcohol en la sangre y ya el alcohol está haciendo sus efectos a corto plazo a nivel cerebral. Sí, entonces ese inicio de efectos a corto plazo son los que me van a llevar, primero que nada, a esa desinhibición social, ¿sí? Y por eso empiezan la primera etapa o la primera fase, pues es primero una fase de relax, una fase de desinhibición, por así decirlo. Pero como la intoxicación va avanzando y conforme va avanzando, pues entonces empieza a ver ya después lo que en un principio fue desinhibición social, empieza más adelante lo que es la somnolencia, empieza la lentitud para reaccionar. De hecho, Ginny, la mayoría de los accidentes que están relacionados con el alcohol es por eso, porque hay una lentitud para reaccionar, ya no hay esa, a lo mejor tú vistes el semáforo en rojo y cuando ves el semáforo en rojo, lo primero que pensamos es pisa el freno porque está en rojo y detente, ¿no? O ves un alto y te detienes, pero cuando está el sistema nervioso central alterado por el alcohol, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay esa respuesta o arco de reflejo porque hay un retraso. Entonces, yo veo el rojo, piso el freno, pero 5 a 10 segundos después. Entonces ya pude ocasionar un accidente porque me pasé el semáforo en rojo y pude haber chocado, pude haber atropellado. Entonces, esas son las cuestiones y estos son los efectos que te llamo a corto plazo. Esa persona sigue consumiendo, entonces, a lo mejor al siguiente día otra vez y otra vez, entonces le hace costumbre y hablamos acerca del consumo leve, moderado, severo en el programa anterior y pues sabemos que ante las respuestas positivas va a haber una mayor probabilidad de que esa persona consuma.
si ese consumo se queda, ese hígado se va a ir dañando, por ejemplo, y ese hígado después va a empezar a formarse una capa de grasa, ¿sí? Porque se forza ese hígado, se empieza a trabajar y entonces se forma una capa de grasa, lo que nosotros llamamos esteatosis hepática, y esa es una lesión precursora, y más adelante esa reacción me va a llevar, y si ese paciente o esa persona sigue consumiendo, el efecto a largo plazo pues va a ser la cirrosis hepática. Entonces, esos son los efectos de corto, mediano, es un ejemplo de efecto de corto, mediano y largo plazo. Entonces, son de las cuestiones que causa el alcohol. Ahora, recordar a todos los que nos están viendo es que el alcohol causa una enfermedad importante que se llama alcoholismo, pero aparte del alcoholismo está asociado a más de 68 enfermedades, ¿sí? Decíamos acerca de la pandemia ¿Cuántas, de... perdón? Porque como que se me cortó el audio Ok. también. La primera que causa se llama alcoholismo, y esa es la enfermedad directa causada por alcohol, pero aparte el alcohol está relacionado con más de 68 enfermedades. Una de ellas también la que acabamos de comentar, la esteatosis hepática, que es la grasa, esa grasita que se forma alrededor del hígado, y la cirrosis hepática alcohólica precisamente. Ahora, si nos vamos acerca les digo, tenemos ahorita actualmente una pandemia que es la pandemia de COVID, pero antes de COVID llegó la pandemia del alcohol, porque el alcoholismo es un problema de salud pública importante que tiene muchísimos años. El alcohol es una de las drogas de mayor consumo a nivel mundial y que nos causa muchos efectos negativos en nuestra población. Estamos hablando de más de 68 enfermedades que está relacionado con más de 68 enfermedades, y recordar que a nivel mundial, sí, déjame decirte una cifra, de las cifras más exactas que tenemos, alrededor, sí, de 2 millones de personas mayores de 15 años ya han consumido bebidas alcohólicas. Entonces, fíjate la edad de inicio que tenemos, que es alrededor de los 15 años. Estas son estadísticas de la OMS, y bueno, eso es importante. Más de 2 millones de personas que menores de 15 años ya han consumido alguna vez bebidas alcohólicas. De todas estas 2 millones de personas, estamos hablando de más de 240 millones de personas que ya tienen un consumo moderado o severo, que ya dependen del alcohol. Si queríamos decir, bueno, ¿cuántas muertes? Ahorita si comparamos, pues el COVID, actualmente ya superamos más de 2 millones de muertes en COVID. Aquí en México, por desgracia, ya superamos más de 150,000 muertos por COVID aquí a nivel nacional. Y bueno, nada más para terminar y puntualizar, alcohol me está causando aproximadamente 379,000 muertes a nivel mundial, y me causa una de las enfermedades que me causa mayor disfunción. Alrededor de 18.9 millones de personas pierden años vida y causa disfunción a estas personas. Entonces, recordarles que no nada más tenemos la pandemia de COVID, sino nada más, también tenemos la pandemia del alcohol, porque esto es algo que está en todo el mundo. Muchas gracias y pues vamos a continuar. Muchísimas gracias, Yemen. Y sabes que me quedé como de que qué poquito conozco del alcoholismo. Yo creía que conocía más, pero fíjate que no. Y qué importante como papás, saber esta información. Nuestros hijos están probando cada vez más jóvenes. Y mientras menor sea la edad de que ingresan o prueban y ven que nada les pasa, más es el riesgo de que esto les lleve a una adicción. Vamos a ir a una pausa pequeñita y regresamos para ver el lado psicológico del alcoholismo. No nos tardamos y seguimos en Latinx Radio. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos hablando del alcoholismo y la edición número 26 de la Semana Nacional de Compartiendo Esfuerzos con AA. Y acuérdense que AA hay en todo el mundo, no importa en qué rincón del planeta estés, puedes encontrar algo de AA. Bueno, según yo, a lo mejor me corrigen si estoy equivocada. Pero ahora ya vimos el punto de vista médico, ojalá hubiéramos tenido tiempo de ver mucho más, pero ahora vamos a ver el punto de vista psicológico de esta enfermedad llamada alcoholismo, y para eso invité a Harumi Lozano. Ella es licenciada en psicología y también ya la conocen porque estuvo hace 2 programas con nosotros.
hablando de las señales que nos pueden indicar que alguno de nuestros hijos está consumiendo alguna sustancia. Pero ahora, Harumi, bienvenida nuevamente y cuéntanos cuál es, desde el punto de vista del psicólogo, qué es esto del alcoholismo. Hola, mucho gusto de volverte a ver. Gracias por la invitación. Desde el punto de vista psicológico es un problema bastante grave porque el abuso en el consumo del alcohol llega a ser a veces tan natural que no se ve un problema en que una persona inicie el consumo del alcohol. Y como lo comentaba hace un momento el médico, empiezan a una muy temprana edad. Hablar de 15 años, estamos hablando que nuestros hijos están empezando apenas a salir a las fiestas, porque es la época de que los amigos, las amigas, empiezan a hacer sus primeras celebraciones por motivo de los 15 o 16 años, y es cuando empiezan a tener esos primeros contactos. Muchas ocasiones como papás pensamos, consideramos que como ya hablamos con ellos o ven algunas experiencias, no van a tener el contacto con el alcohol a esta edad. Sin embargo, bueno, se nos olvida que a veces los mismos grupos de amigos son los que invitan, los que promueven el consumo para que sean partícipes de la celebración. Y como parte de la cultura del ser humano, consideran que el uso es parte de la festividad. A muchos chicos, muchas chicas que de pronto dentro de sus frases tienen el que es una fiesta sin alcohol, pues no es fiesta y no se van a divertir. Y a partir de ahí, pues empieza el problema. Como lo comentaba, parte de lo que genera que se vaya haciendo la dependencia tiene que ver con esos primeros efectos que tiene el consumo para el joven, la señorita, que empiezan a ser más sociales, que platican más, que ya pueden invitar a bailar a la chica o que le pueden pedir el teléfono al chico. Entonces, eso los hace pensar que les ayuda, que los motiva a socializar, y por eso le dan esa categoría de diversión, de algo positivo, de algo bueno. Y al tener ese tipo de ideas, el consumo se empieza a hacer cada vez más frecuente. Cada ocasión que vayan a las fiestas, que vayan al baile, pues van a sentir que es necesario para poder tener la relación con el grupo de personas con las que se están reuniendo. De ahí es que se empieza a generar esta dependencia psicológica, que en su cabeza generan la idea o la justificación del consumo. Es que me ayuda para esto, para lo otro, para lo demás. Conforme van avanzando en su vida, esta justificación se hace cada vez más grande o se amplía muchísimo más, porque después le empiezan a dar la ventaja de que los ayuda a relajarse, los ayuda a concentrarse, a bajar el estrés. Y pues desgraciadamente parte de la situación que estamos viviendo en esta pandemia, que nos ha obligado a adaptarnos nuevamente a una diferente forma de vida, ha generado mucho estrés y mucha ansiedad en muchas personas, y ha aumentado el consumo que se ha estado viendo. Y pues ahora la mercadotecnia pues también se ha adaptado, y eso hace que tengamos contacto, personas incluso muy jóvenes, con el uso del alcohol y llega incluso a casa. Dentro de los trastornos podemos notar que se empiezan a generar en las personas que abusan del alcohol, podemos encontrar los trastornos de depresión y ansiedad. Y eso es porque el alcohol potencializa mucho el estado de ánimo de la persona. Si una persona, por ejemplo, está estresada y consume alcohol, ese estrés se hace muchísimo más fuerte hasta llevar a tener crisis de ansiedad. Si está triste, pues se pone muchísimo más triste, llevándolo a un estado de depresión. Oye, Harumi, una duda en esto se me viene. ¿Por qué la creencia general es todo lo contrario? O sea, tomo alcohol y estaba estresado y se me quitó el estrés. Tenía insomnio y tomo alcohol y ya puedo dormir. Estaba triste y me puse contento. Entonces, esto, como nos decía el doctor, es como a corto plazo, pero entonces a largo plazo lo potencializa, ¿o cómo? A largo plazo, conforme se va generando la intoxicación del cerebro, empieza a ir perdiendo funciones.
Las principales que comentó hace un momento, el juicio, la toma de decisiones y el control de las emociones, va a ir avanzando. Entonces, ya no nada más no va a controlar emociones, va a empezar a dejar de controlar sus impulsos. Y al dejar de controlar sus impulsos, entonces ya no, y sin haber juicio, pues empieza a avanzar a lo que sigue, a lo que sigue. A la larga, ese estado de corto plazo de efectos benéficos que tenía el alcohol va a ir siendo cada vez menor y se va a ir ampliando el desagradable, el que lleva el control de impulsos, el control de las emociones, se hace mucho más intenso. ¿Sí? Entonces, empiezan bebiendo, a lo mejor buscando ciertas cosas que los hacen sentir bien, tranquilidad, olvido, sensación de alegría, pero a la larga esas regresa con una persona que ya no está completamente dentro de sus cabales en su juicio, no piensa claramente, no observa claramente, su juicio, su lógica ya no es fluida y lo lleva a tomar decisiones que son contrarias a lo que esperaba. Y, Oye, Harumi, háblame un poquito del papel de los padres en esto, porque uno, es como de que, bueno, todo el mundo lo hace. Entonces, yo platicando con papás, mamás y papás, como de que, pues sí, sí está mal, pero también no los puedo tener en una burbuja, todo el mundo lo hace. Otra cosa muy común que he escuchado de parte de padres de familia es que en mi casa yo le voy a enseñar a tomar para que no lo tome por sorpresa. Entonces, las primeras borracheras se las va a poner conmigo, o no borracheras, las primeras pruebas del alcohol lo va a hacer conmigo. Entonces, digo, dejando un poquito de lado del mensaje que les estamos dando, que es totalmente contradictorio, pero ¿por qué mucha gente cree que esto pudiera ser benéfico para los hijos? Y cuéntanos la realidad, por favor. la realidad es que la intención aparentemente buena lo que genera es el ingreso al consumo. Sí, la idea de que tome en casa es para que sepa cuántas puede tomarse antes de llegar al estado de ebriedad. Pues sí, pero acordémonos que al ser una droga genera tolerancia. La tolerancia es la capacidad de adaptación del cuerpo a la sustancia, a la cantidad de la sustancia. Entonces, si en sus primeras ocasiones con una o dos cervezas llegaba al estado de intoxicación, para, no sé, si lo sigue intentando 5 o 6 meses, esa una o dos cervezas ya no van a tener el mismo efecto. Y para los siguientes 4 o 5 meses, hasta va a ser algo agradable. Y para llegar a esa misma sensación, más adelante va a necesitar mayores cantidades de alcohol. Entonces, la tolerancia que genera el cuerpo va a ir aumentando. Cuando estamos hablando de jóvenes, esa capacidad es muchísimo mayor a las personas que somos adultas. Nosotros damos mucho tiempo en adaptarnos a la cantidad del alcohol, pero ellos no, con rapidez se van a adaptar y eso va a hacer que quieran cantidades muchísimo mayores a muy corto plazo. ¿Sí? Y esa idea que tienen los papás o que tenemos los papás en ese amor y en ese deseo de proteger, lo único que generamos es que lo vean como algo normal. ¿Sí? Y el alcohol, al ser algo tan extendido a nivel mundial con su uso, pues no genera esa limitación. Como adolescentes o como jóvenes, ellos no están en capacidad de tomar en cuenta las consecuencias que vienen por el consumo y no es que algo que le pueda enseñar acá, en casa, porque finalmente más adelante no lo va a hacer en casa y las personas con las que esté no sabemos si van a tener ese compromiso de lealtad para con ellos. Incluso la mayor cantidad de agresiones que se generan bajo el efecto del alcohol vienen de personas que están muy cercanas a ellos, quienes consideraban amigos o amigas y que finalmente pues aprovechan la situación cuando una persona se le pasaron las copas.
por O algo también está emocional. pasado de copas. Ahorita estamos viendo, hay un escándalo de youtubers que hubo un abuso sexual porque los dos estaban intoxicados y están, digo, si no lo han escuchado, por ahí busquen YouTube, abusa de su compañera, youtuber abusa de su compañera y hay un escándalo, pero los dos estaban intoxicados. Entonces, él dice, pues los dos estábamos igual y ella dice, no es cierto, tú me estabas cuidando, tú te ofreciste llevarme a mi casa y bueno. Pues es que finalmente es esto que decíamos, no hay un juicio que sea lógico, no hay una capacidad de tomar decisiones y entonces las personas se vuelven completamente vulnerables a su entorno. Pueden ser víctimas de la comisión de un delito, no nada más de ese, de un montón. ¿Por qué? Bueno, porque no están en esa capacidad, no pueden tomar decisiones. Y a veces nosotros como padres que deseamos proteger, lo que hacemos es vulnerarlos más al no darles la información adecuada. El uso del alcohol siempre va a ser peligroso y entre menor edad tengan, mayor va a ser el peligro, porque tanto pueden generar la dependencia como pueden ser víctimas de algún tipo de delito por querer experimentar qué se siente, cómo se vive, cuando la verdad es algo que pudiera ser muy desagradable y que pudiera tener unas consecuencias tremendas para el resto de la vida. No es para en ese momento, puede ser algo para el resto de la vida. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Harumi. Volvemos en unos minutitos, vamos a una pausa y vamos a después, si tenemos oportunidad de volver y cerrar con cada uno de los temas. Pero esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estás en Latinx Radio. Listo. Gracias por continuar en el programa. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Estamos teniendo un programa súper interesante sobre el alcoholismo y qué nos toca como padres de familia. Ya escucharon a los expertos que hemos tenido hasta ahorita, pero ahora vamos a platicar con Jesús. Su cámara, si nos estás viendo en Facebook, su cámara está apagada y el nombre de Jesús no es su nombre real. Estamos respetando su identidad, su privacidad. Pero él viene de Central Mexicana de AA, de Alcohólicos Anónimos. Entonces, Jesús, si puedes contarnos, primero, ¿qué es Alcohólicos Anónimos? Y segundo, ¿qué es lo que ofrecen? ¿Qué le pueden ofrecer a alguien en general, pero sobre todo, qué le pueden ofrecer a un papá, una mamá que están preocupados? Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy buen día. Represento a Central Mexicana de Servicios Generales. Agradezco a la doctora Eugenia, al doctor Damián, a Claudia y a Sandra esta invitación y esta participación. Primero quiero mencionar qué es Central Mexicana de Servicios Generales y qué es Alcohólicos Anónimos. La Central Mexicana es nuestra estructura, la que nos rige. Y Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Eso es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos como tal se organiza en grupos. Donde haya 2 o 3 alcohólicos hablando de alcohol para dejar de beber, ahí va a haber un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y esto es bíblico, porque claro. Alcohólicos Anónimos, el programa es un programa físico, mental y espiritual, y en ese orden es tratado el problema y es 100% espiritual. ¿Quién es un alcohólico?
Un alcohólico es alguien a quien la bebida causa un continuo problema en cualquier aspecto de su vida, social, económico, político, religioso, laboral, de toda índole. Quiero mencionar que el alcoholismo en nuestro programa es tratado como una enfermedad que es crónica, progresiva y mortal, y que se compara con el cáncer, con el SIDA y con la diabetes, en ese sentido. Y esta tipificación la hace la Organización Mundial de la Salud. Tratada como una enfermedad, nosotros nos identificamos los alcohólicos en 3 tipos de bebedores: el bebedor social, el bebedor fuerte y el bebedor problema. Cuando uno es un bebedor social, uno asiste a eventos sociales que son una boda de vez en cuando, una quinceañera a veces y un bautismo en ocasiones, y alguna carne asada en casa de vez en cuando. Conforme se haga más seguida esa convivencia social, se va acentuando el alcoholismo, y ese es un síntoma de nosotros. El bebedor social, cuando la familia decide que se tienen que retirar, cuando la esposa le dice al esposo, vámonos, él de inmediato accede y se retiran. Y no se lleva la bebida que trae en la mano, ni pide más para llevar, ni permite que le ofrezcan. Y dice, no, gracias, hasta la siguiente vuelvo a tomar. Porque su intención es convivir socialmente. Un bebedor fuerte es aquel que bebe y bebe y bebe de día, de noche, pero si extiende su mano no le tiembla. Y su voz no presenta ningún síntoma y puede conducir y parece tener todos los sentidos que se mencionaron hace rato al 100%. Pero es un bebedor fuerte. Conforme avance a problema, va a notar que estuvo guardando sus emociones, guardando su enfermedad, paseando su enfermedad por el mundo y contagiándola a otras antes de ser un bebedor problema. Y generalmente en nuestra experiencia de bebedor social yo pasé a fuerte y luego a ser problema. Tenemos síntomas como bebedores. Un síntoma es, siento confianza al beber, no me pasa nada, he bebido por años, en mi familia todos beben. Pérdida de control, ya no controlo mis emociones. Deseo de una copa más, trato de controlar la bebida, dejo de beber. Cuando uno es alcohólico puede dejar de beber 3 años, luego 2, luego 1, y después uno no deja de beber ni un minuto, ni un segundo. Se levanta uno pensando en alcohol, se acuesta uno con sentimientos de culpa queriendo dejar de beber, se promete uno que va a dejar de beber y en la mañana siguiente uno vuelve a beber y se vuelve incontenible. Uno bebe cuando no planeaba hacerlo. Hay periodos de abstinencia, pero eso no interesa. Entonces, esto es que es un alcohólico. Nosotros tenemos un programa que se clasifica en grupos y tratamos el alcoholismo como una enfermedad. Y esta enfermedad es tratada de manera física, mental y espiritual. Y en mi caso personal, cuando yo llegué a un grupo de alcohólicos anónimos, una manera que encontré de dejar de beber es haciendo oración diaria, oración personal, constantemente, agradeciendo a Dios cada día. Era un poquito difícil despojarme de mí mismo, tratar de amarme, entender cómo dañaba a los que yo decía querer más. Y a los primeros que dañé fue a mi esposa y a mis hijos. Les empecé a negar el tiempo, estaban extrañados, esperaban ver al papá atento, bien portado, profesional, con buen trabajo y buen salario, y ese ya no estaba, ese ya se estaba yendo. Entonces, uno tiene que entender, y esto en un grupo inicia con la admisión del alcoholismo, declararme derrotado ante el alcohol. Yo dejé de ir a los lugares en alcohol, evitaba entrar en los Oxxos, evitaba entrar en los Super 7, por lo que ya decían ahorita, ¿verdad? Son lugares donde hay bebidas alcohólicas, en muchos lugares los hay. Entonces yo evitaba entrar a esos lugares porque había alcohol, e ir a los eventos donde había alcohol. Y eso me ayudó para dejar de beber, pero siempre acompañado de la oración diaria. Sentí eso en mi corazón en algún momento. Cuando pasaba a hacer la catarsis en una tribuna, así le llamamos, rescataba de mi personalidad aquellos traumas de la infancia,
aquellos estados depresivos desde la infancia, de ver a un padre alcohólico, ¿verdad? De ver a un padre alcohólico, pero ese dolor, ese sufrimiento se transmuta, gracias a Dios, y cambia. Y es así que en la actualidad puedo decirles que aunque los tengo a diario, los trabajo a diario, con un inventario personal, con un inventario donde yo determine qué me ganó en este día. Me ganó los celos, la ira, el resentimiento, y pasar a hacer mi catarsis delante de otros alcohólicos y decirles, este mal me duele hoy, esto me duele en mi corazón, para no decírselo a mi familia. La familia puede buscar muchas cosas que hacer, ¿verdad? Respetamos el trabajo de los profesionistas, nosotros los incluimos en nuestras actividades, pero no en nuestro campo de acción. Yo les agradezco mucho, que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, Jesús. Pues qué interesante, ¿verdad? Todo lo que podemos encontrar en Alcohólicos Anónimos, y me encantó lo que dijiste fuera de grabación, que era que mientras más dependemos de Dios, menos dependemos del alcohol. Yo creo eso y estoy totalmente a favor. Bueno, y para terminar este segmento, les quiero presentar a nuestra última invitada de hoy. Ella es la licenciada en psicología en trabajo social, ¿verdad? Claudia Cruz. Tenemos apenas unos 2 minutitos para que nos hagas una introducción, Claudia, de qué es el alcoholismo desde el punto de vista del trabajo social. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer, Jenny, a la invitación a esta estación, ¿verdad? Pues bueno, sé que este mensaje llegará a muchas personas, las cuales pues están viviendo ahora sí frustraciones, están pasando por malos momentos, ya que tienen algún familiar, puede ser la mamá, el papá, un hijo, ¿verdad? Consumidor de esta sustancia, de alcohol, igual en otro tipo de sustancias. Bueno, trabajo social, ¿qué es lo que hace, verdad? ¿Cómo lo ve desde el punto de vista? ¿Cómo vemos este daño por consumo de alcohol desde el punto de vista del área de trabajo social? Es muy importante nuestra intervención, ya que, pues bueno, a través de trabajo social se identifican las necesidades de la familia, el vacío que hay en ellas y esa necesidad de poder cubrir ese espacio de los daños que se ha ocasionado por esta enfermedad, ¿sí? Y entonces, pues es muy importante que tanto la persona consumidora y la familia se involucren en un tratamiento, que es lo que realizamos nosotros. Ay, perfecto. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresando a la pausa, Claudia, me gustaría que nos contaras eso, cómo interviene trabajo social o cómo una mamá o un papá preocupados pueden tener acceso a servicios de trabajo social o qué es lo que podrían buscar, cómo podrían encontrar ayuda en ustedes, los profesionales. Esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá y estás escuchando Latinx Radio. Volvemos en unos minutos. Ahorita, perdón. Listo, pues estamos de regreso en nuestro último segmento del programa de hoy. Hemos estado hablando del alcoholismo desde los diferentes puntos de vista, desde las perspectivas de los diferentes especialistas. Ahora estamos platicando con Claudia Cruz. Ella es trabajadora social y nos contaba un poquito de cómo se ve este problema del alcoholismo desde trabajo social. ¿Qué es lo que hace trabajo social en estas? ¿Cómo interviene trabajo social? Porque yo creo que mucha gente dirá como, entiendo lo del médico, entiendo lo de Alcohólicos Anónimos, entiendo lo del psicólogo, pero ¿y trabajo social? ¿Qué onda? ¿Qué tiene que ver aquí? Cuéntanos. Muchas Claudia. gracias. Gracias. Bueno, Centros de Integración Juvenil, igual todo tratamiento, ¿verdad? Debe de ser un tratamiento biopsicosocial. Es un tratamiento completo, muy completo, ¿verdad? Igual intervienen otras áreas y entonces aquí es donde, como su nombre lo dice, se encarga, pues, por ejemplo, de los aspectos físicos del cuerpo, interviene medicina, interviene,
Psico interviene pues psicología, ¿verdad? Abarca todos los aspectos pues mentales en cuanto a las emociones y social, como su nombre lo dice. Aquí intervenimos nosotros como trabajadores sociales. Más que nada está enfocado en el bienestar de la persona, ¿sí? En muchas ocasiones, como lo decía fuera del aire, Jenny, muchas personas pues nos tienen así como temor, pavor, ay, viene la trabajadora social. Incluso me tocó en un kinder, nuestro tratamiento es a través de prevención, tratamiento, donde viene la persona consumidora de sustancias voluntariamente, pide de nuestros servicios, donde se le brinda el servicio médico, psicológico y social. Y aparte realizamos la prevención. ¿Cuál es la prevención? Por ejemplo, estos medios, ¿verdad? Donde transmitimos lo que realizamos, quiénes somos. Y también la damos en escuelas primarias, desde preescolar, ¿verdad? Trabajamos con los padres, empresas, centros de salud, hospitales. Llego al preescolar y me presento como trabajadora social, pero para solicitar la intervención con los padres de familia. No me quisieron abrir la puerta y dijeron, bueno, no se encuentra la directora, y luego, no, pero es que yo la acabo de ver, pero pues bueno, hay en un momento en el que dicen, bueno, es que es trabajadora social y viene a checar qué es lo que andamos haciendo, que si tenemos bien cuidado a nuestros hijos, que no haya ningún tipo de violencia. Y sí, eso no debería de existir, ¿verdad? Violencia. Entonces, trabajo social, ¿cómo interviene con nuestros pacientes, con las personas consumidoras de alcohol? Necesitamos, y de hecho ya nace desde nosotros, necesitamos saber que esa persona se encuentra bien desde los aspectos emocionales, psicológicos y sociales. Desde que inicia el consumo de alcohol, inicia el daño. Quiere decir que esa persona se está ocasionando daños. Entonces, interviene el trabajo social haciendo conciencia de este alcoholismo, de esta drogadicción que se puede llegar a ser crónico, se puede llegar a ocasionar una enfermedad, ¿sí? A la dependencia. En cuanto a la familia, pues interviene más que nada brindándoles apoyo emocional y hacer conciencia de que ellos también necesitan un tratamiento, porque una vez que se está generando el consumo de alguna sustancia dentro de la familia, en algún integrante de la familia también se está dañando, ¿sí? Entonces, es muy importante la colaboración de trabajo social ahora sí, desde todos los aspectos, ¿verdad? También hacer muy hincapié de que, pues bueno, trabajo social y tanto medicina, psicología y aquí de Centros de Integración Juvenil, estamos trabajando también ahora sí, en estos nuevos instrumentos, ¿verdad? De diferentes aplicaciones. Si te encuentras fuera de México, puedes contactarnos, te podemos dar tratamiento a través de llamadas telefónicas, videollamadas, igual otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, como esta, ¿verdad? Lo que es el Zoom. Uh-huh. Y fíjate qué importante, por ejemplo, alguien que está afuera y a lo mejor le tiene un poquito, ha tenido hasta ahorita un poco de temor o no mucha confianza para acercarse a pedir ayuda, puede ser una buena oportunidad buscar ayuda a distancia. Y, por ejemplo, ustedes, Centros de Integración Juvenil, pueden hacerlo. Ahorita están haciendo la telemedicina, que es esto, que lo hacen ya sea por Zoom, por WhatsApp, por inbox de Facebook, por lo que sea. El punto es que la ayuda llegue. Y ahorita que mencionabas de trabajo social, que ustedes están viendo el bienestar integral, no nada más del paciente, sino de la familia. Por eso es que preguntan tanto, no tengan miedo de acercarse a un trabajador social, donde sea que estén, en el país que estén, porque preguntan mucho, porque están buscando por dónde ayudar. Ese es el punto, ¿no, Claudia? Sí, claro. De hecho, pues, como lo mencionaba Jenny,
CIJ está manejando telemedicina. Podemos, estés del lugar donde estés, comunícate con nosotros al 922-1237. Y aparte, puede ser que tal vez no solicites de nuestros servicios, pero te puedes quedar con nosotros, te podemos apoyar. Nosotros como trabajadores sociales tenemos un directorio en el cual en él están muchas instituciones. Igual puede llegar un paciente, el paciente necesita de un psiquiatra. Por ejemplo, aquí en Reynosa, dentro de nuestra institución no hay psiquiatra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo canalizamos a la institución que él amerite, que él necesite. Y esto puede ser tanto en Reynosa como en otros lugares. Sí, claro que sí. Hay otras instituciones, por ejemplo, de CIJ, sí está muy, muy completo el equipo médico, sí hay psiquiatras, hay enfermeras, y hay más trabajadores sociales, más médicos, más psicólogos. Y recuerden que si no estás escuchándonos desde México, ahorita no hay fronteras para la telemedicina, entonces igual puedes contactarlos. Sabemos que la mayoría de nuestros radioescuchas están en California, pero también en otros lugares. Sabemos de por lo menos uno en Argentina, así que saludos si nos estás escuchando. Y pues obviamente en todo México y en otros países. Entonces, quisiera concluir, pues ya se nos acabó el tiempo. No sé si tengas algo más que aportar y después vamos a ir con el doctor Damián para que cierre como director de este Centro de Integración Juvenil. Okay, solo quiero mencionar algo. Una vez que el paciente termine su tratamiento, bueno, durante el tratamiento a nuestros pacientes se les prepara, ahora sí, para que salgan están en un mundo real, que se encuentran, al mundo real. Se capacita, se buscan instituciones, buscamos promotores que nos apoyen. Por ejemplo, a clases de inglés, clases de francés, ajedrez, costura, algún taller, y entonces se capacita a este paciente, y entonces ya cuando sale al mundo del cerebro, ella va con algo con lo cual él pueda aportar o pueda obtener ingresos económicos. Porque, qué pues, bueno, padrísimo que podamos hacer este tipo de alianzas. Si por ahí nos están escuchando promotores comunitarios, sé que nos escuchan de Promotoras con Alma, que es una coalición grande en Estados Unidos, porque ya hemos platicado con ellas. Entonces, si hay quienes quieran aportar, si hay quienes quieran, oye, quiero estar dentro de la red de apoyo, por favor, mándenos mensaje, ya sea a Centro de Integración Juvenil Reynosa o a Mamá Intencional o a Intencionalmente Somos Papá y Mamá. A todos nos encuentras por Facebook. Y ahora sí, Damián, si quieres ayudarnos a conclusiones. Muy bien. Pues así rápidamente, pues comentarles que pues todo este programa ha sido especial acerca del alcoholismo en base a la Semana Nacional de Compartiendo Esfuerzos, que estamos aquí presentes, Centros de Integración Juvenil y AA. Y pues bueno, principalmente comentarles, ¿verdad? Que precisamente el confinamiento nos ha causado muchas cosas, desde la elevación del estrés, de la elevación del miedo, diferentes emociones, pero también ya tenemos ahorita ya varios estudios que dicen que también pues nos ha aumentado mucho el consumo de sustancias. Entonces, papás, mamás que nos escuchan, pues tenemos que estar bien alertas, tenemos que estar bien informados, porque actualmente el consumo de diferentes sustancias, incluyendo alcohol, ha aumentado con todo esto del confinamiento. Les doy un ejemplo así breve de aquí de la Ciudad de México, las cifras que tenemos. El confinamiento COVID-19, hicimos, se hizo algunas encuestas, y bueno, la atención médica por problemas relacionados con el alcohol en instituciones públicas ha aumentado a cerca de 7,136 pacientes hospitales del país a nivel nacional. ¿Equivale a cuánto nos ha aumentado? Pues a más o menos, para que se den cuenta, desde un 15 a un 30%, dependiendo de donde vivas, pero sí se ha incrementado el consumo de alcohol
en nuestra comunidad. Entonces sí es bien importante estar bien informados, tener pues a la mano los teléfonos de instituciones como nosotros, programas de ayuda como Mamá Intencional, como Intencionalmente Somos Mamá y Papá. Y pues bueno, concluyo con esto, con una buena noticia. La buena noticia es que sin importar cuál grave pueda padecer el problema, cuál grave pueda ser la situación en la que te encuentres, en la mayoría de las personas que tienen algún trastorno por consumo se pueden beneficiar de un tratamiento. El tratamiento siempre es accesible, siempre hay personas que te van a apoyar y bueno, es importante que podemos ayudarte, te puedes rehabilitar, ya sea en AA, Central Mexicana, Centros de Integración Juvenil, en grupos de apoyo, pero lo más importante es busca la ayuda, busca la información que tú requieras y pues bueno, estamos para servirte y muchísimas gracias por programas como este. Al contrario, Damián, muchísimas gracias y gracias por la disposición de todos ustedes, como lo he dicho programa tras programa, me encanta cómo han estado dispuestos a compartir la información. Una vez que este programa sea puesto en Facebook, que es la página de Intencionalmente Somos Papá y Mamá, ahí también vamos a poner toda la información de dónde pueden contactar tanto a Alcohólicos Anónimos como Centros de Integración Juvenil, como pues como nosotros, ya sea porque quieres ayudar, quieres ser parte de la red, ya sea porque eres una mamá o un papá preocupado o no preocupado, pero que quieres ocuparte en prevenir, sea cual sea la situación, un maestro, abuelita, tío, lo que sea cual sea la situación, mándanos un mensaje y vamos a ver cómo, si no podemos ayudarte personalmente, pues te canalizamos a donde puedas encontrar esa ayuda. Y si tú eres de los que quieres ayudar, también por favor envíanos un mensaje. Pues mil gracias, se nos acabó el tiempo, creo que hasta nos pasamos un poquito, pero esto es Intencionalmente Somos Papá y Mamá. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.